por un montón de cosas y sin embargo vivimos en una aldea global y lo más importante que es cuidar nuestro planeta no lo estamos haciendo. Entonces me inspiré en todo eso para escribir esta canción que se llama Ama y que dice lluvia, y le agradezco al profesor David Galeano Oliveira que me asesoró para que la canción pueda salir en guaraní de la mejor manera y correctamente posible. Con ustedes, Ama. Ama, bate amanya, kita ama, rohika rohenoi, asapukai shirase, asapukai shirase. Ama, shirendumina, agerure, shehare, iduheiba, ubupora, no nyangareko, isherehe. Ama ayahe o shanyo tereng shepi ma ahado nai kwai ma ere upeja oye yahe vaiete shereke Esta noche es una noche muy especial porque
La señora Guarania está con nosotros, pero es una sorpresa que viene después. Y somos 3 generaciones de mujeres que nos unimos esta noche. Decidí invitar a una cantante emergente que sé que va a llegar muy lejos. Ella se llama Flor y quiero que venga acá. Ella es una joven talentosísima. Vamos a cantar juntas. Le voy a pedir a Gabriel que me traiga el micrófono para ella. Yo sí me voy a poner los lentes ya, Flor. Bienvenida, Flor. Gracias, gracias. De verdad, yo muy feliz de tenerte acá. Y esta es una canción de Jorge Jara York, del doctor Jorge Jara York, que salió de aquellos festivales universitarios de la canción, pero yo me tomé la licencia poética de cantarlo como en el rol de la mujer. Entonces Soy la mensajera. Maestro Esteban Godoy. La mensajera de una noble raza que brinda su canto, sus versos sonoros por viejos caminos. Guarania es mi nombre y el mundo lo sabe, y en mis labios suena la canción morena de una vieja raza. Soy la mensajera de una selva inmensa que
la nueva generación de cantantes paraguayas. Alguna vez también yo fui como Flor al comienzo, ¿verdad?, de mi carrera, y siempre agradecí la generosidad de tantas personas que en mi camino me han acompañado. Un aplauso maravilloso también para nuestro bandoneonista, el maestro Juan Ramón González. Espectacular. Bueno, seguidamente vamos a tener también Lejanía. Sí, una versión que hace muchísimo tiempo quería hacer. Lejanía evidentemente es de una de nuestras canciones más icónicas, obra del inmortal Herminio Jiménez. Entonces, acá con el maestro Esteban Godoy decidimos hacer esta versión libre, donde le agregamos también un pedacito de la versión que se escucha mucho en el Brasil, porque esta canción es muy querida en el Brasil, al igual que otras guaranías. Así que para ustedes entonces también Lejanía. Lejano, amor primero, debería ser lo que lejano, amor sublime, en sueño azul mamo parine. Y dista queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraiju, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma, porque hoy es triste Xerecové. Por eso voy entonando este triste canto guaranieta. Pero que se haga se moraiku mamo parejo se le ya cuide ay de ya akunya mi eyumi yena hakuka aru Quisiera volver a ver tus rizos de oro cual tu pasé.
meu primeiro amor tão cedo acabou, sua dor deixou nesse peito meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morrer nessa solidão, sem ter alegria. O que me alivia são meus tristes ais, são prantos de dor que dos sonhos caem. E porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. No adichego a okai, shereya wive. Aku kalu nyo di shekutu shepiru sheka shepu a okai shereya wive. Aku esta canción es una canción muy especial porque tiene que ver mucho con la soledad que muchas veces tenemos los artistas. Siempre suelo decir, es muy lindo estar en el escenario, se prenden las luces, la gente está acá, pero después se va al público y nos quedamos con esos sentimientos medio encontrados, ¿verdad? De cómo nos quedamos después cuando nos quedamos solos después de una actuación, ¿verdad que sí? Toditos me decían a los músicos. Y decidí hacer una letra que se llama Mi canción ya no está sola, que va dedicada muy especialmente para todo el público, para todos ustedes, todo ese público que nos ha acompañado durante tantos años, en mi caso 44 años. El año que viene, Dios mediante, si me da vida, cumpliré las 45 vueltas al sol, a la clave del sol, y espero que me acompañen. Lo lindo de esta canción es que la música es del maestro Esteban Godoy. En coautoría la hicimos, se llama Mi canción ya no está sola. Mi canción de la esperanza ya no está sola, porque te siento aquí con tu esencia, escuchando como yo te canto y sintiendo en cada estrofa mi tormento.
Acá en esta canción tenía que estar el maestro Cancio Barreto, pero como él es una cajatada de la vida, ¿verdad? Te dice que sí va a estar y después ¡pum!, desaparece. Pero a él ya se le perdona todo, ¿verdad? A Cancio Barreto se le perdona todo. Estuvimos en el estudio con él grabando esta canción, que es una canción que hace mucho, por lo menos que yo sepa, no sé si conocen ustedes a Agüita Mansa. ¿Conocen a Agüita Mansa? Bueno, creo que la única versión que yo conozco es la de un cantante que había ganado el Festival de Pacaraí y que después lamentablemente murió asesinado en una situación medio amorosa, parece que fue, ¿verdad? Y fue una gran voz, que tenía un gran futuro, pero lamentablemente se fue. Gallardo, Miguel Gallardo, Miguel Ángel Gallardo, ahí está, sí. Una gran voz, por cierto, ¿no? Entonces, tengo que decir, y nobleza obliga, que el culpable de esta grabación está acá presente en primera fila, el señor Fernández, abogado. Me dijo, yo nunca escuché la versión de una mujer de esta canción, así que le invité a Cancio y hoy lamentablemente no está, pero acabo de recibir unas líneas de él que les manda muchos saludos a todos ustedes y en la próxima voy a estar, me dijo. Agüita Mansa, de Humberto Rubín y Teófilo Escobar. Agüita mansa que baja el río de Paraguay, golpeando suave, muy suavemente la costa sur. Agüita mansa buscando el cauce de su destino,
almas templadas con el delicioso vino Navarro Correas. Un aplauso para las degustadoras que nos recibieron. Espero que hayan degustado este delicioso vino, gracias a Wine and Spirits, que me apoya para que podamos estar un poco burbujeantes, ¿verdad? Porque la Guarani amerita eso, ponernos en clima. Bueno, caramba, este sí que está complicado. ¿Ustedes conocen a los Purajey Soul? ¿Sí? Son un dúo muy interesante. Yo creo que de verdad tenemos que apoyarlos. Y hay una canción que ellos escribieron y que salió en pandemia, y a ver si ustedes saben cómo se llama esa canción. Luna. Una canción que sacaron en pandemia. Luna. Farolito. Desapego. 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 ¿A quién le gusta desapego? A todos nos gusta desapego, ¿verdad? Allá está también el presidente de APA que está con nosotros acá con toda su familia. Gracias, David, por estar con nosotros. La vicepresidenta también está acá, doña Lourdes Torres, que hoy nos reciben en la casa de todos los autores. Esta es una casa muy histórica, por eso yo cuando estaba promocionando decía que era el histórico auditorio, porque ustedes saben que yo acá en este lugar empecé a bailar en ese escenario a los 5 años. Venía con la profesora Suyui Nader a ensayar. Después ya me recibí yo de maestra y venía con mis alumnas también a ensayar. Y después ya lancé mi tercer disco acá y tomé un montón de cursos y alguna vez formé parte de la comisión directiva también de esta querida entidad que ahora está liderada por un joven, también cantautor paraguayo que se llama David Portillo y que lo secunda acá una señora de mucha experiencia que es también la señora Lourdes Torres. Así que gracias por recibirnos en esta casa que ya es de todos, ¿verdad? Bueno, yo quiero que canten conmigo el desapego, por favor, porque acá estamos todos ya onda tranqui, onda familiar, onda peña, ¿verdad? Ahí va.
era Gracias. Porque de eso se trata, de intercambiar, de intercambiar canciones. Yo tuve la suerte también de grabar temas de otros compositores. Y siempre les suelo decir, especialmente a la generación joven, compongan sus temas, hablen de lo que quieren hablar en sus canciones, háganlo con responsabilidad, con seriedad, con amor, pero no nos olvidemos nunca tampoco de nuestros antepasados gloriosos, héroes, compositores que han marcado todo un camino y que también nos han marcado con una identidad muy fuerte, que es nuestra identidad paraguaya. Nuestra música es hermosa, es linda, puede salir a competir al mundo y ya tenemos muchos que lo han hecho anteriormente y ahora con toda esta tecnología pues hay mucha más facilidad de llegar. ¿A que sí, verdad? Sí. Bueno. Esta también es una canción muy linda, muy hermosa, que siempre quise grabar. Se llama Sobre el corazón de mi guitarra. La letra es de nada más y nada menos que Carlos Miguel Jiménez y la música de don Agustín Barbosa. Una canción preciosa que se llama Sobre el corazón de mi guitarra, y tengo acá en el acompañamiento a Daya Valenzuela, también una generación de música jóvenes, y al maestro Ramón Mendoza. De los que somos veteranos nos vamos más hacia atrás, no sé por qué. Pero él siempre me dice que él es lechuguita, ¿verdad? Lechuguita. Bueno, sobre el corazón de mi guitarra, con un beso grande a estos dos grandes de nuestra música. sobre el corazón abierto de esta guitarra que se funda mi clamor. En mi soledad yo vierto por ti estas lágrimas bohemias de amor. Oye que al final de nombrar la artista logra en melodía celestial, ven a iluminar la sombra de esta mi noche, mi alma estrella terrenal. Sangre en su cruel
resplandece sobre el corazón abierto. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Estoy... sí. Esta canción, la verdad es que entró de yapa en el disco. Es una canción que se llama Resiliente y le mostré a Esteban y me dijo, me gusta mucho la letra, me permitís ponerle música. Y empezamos ahí a experimentar en el estudio y salió esto que es como un manifiesto y que viene a romper toda la estructura del disco que es solamente de guaranías, ¿verdad? Entonces quiero terminar esta parte de la presentación del álbum con esta canción que se llama Resiliente, la música del maestro Esteban Godoy y la letra de esta servidora de ustedes. A ver conmigo, los dedos. Por cada golpe que la vida me ha dado, mi corazón se ha fortalecido. Por cada palabra hiriente que me han dicho, construí un fuerte refugio en el camino. Construí un fuerte refugio en el camino. Con cada lágrima regada en tierra seca, reviví margaritas y azucenas, porque mi lucha es de hoy, de cada día, para elevar mi voz a Dios y a las estrellas, para elevar mi voz a Dios y a las estrellas. Tal vez jamás veré el resultado, igual sé bien que mi alma ha desmontado en su canto que derrama poesía, deja rayos de libertad y rebeldía para enviar un mensaje al futuro, el cual sé bien no lo veré, es lo seguro, pero la flecha del fuego llegará y corazones de patriotas se encenderán. Pero la flecha del fuego llegará y corazones de patriotas Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Quiero invitar ya a todos los, porque vamos, acá terminó el álbum, pero está la madrina del álbum, la señora Guaraña, que es nada más y nada menos que nuestra reina morena de la canción, Marisa. Marisa, yo quiero, no sé si querés subirte al escenario, yo creo que sí, que se suba al escenario. Marisa, por favor. Marisa, que también es una joya viviente de nuestra música del Paraguay, que no solamente nos ha deleitado con sus canciones, alegrado con su belleza, con su don de gente, ¿verdad? Ha recorrido el mundo y yo le dije a Marisa que ella es la madrina. Entonces,
Marisa es la madrina porque ella es la señora Guaraña, porque ella escribió una canción que se llama así, Señora Guaraña, y que hoy es el estreno mundial. Buenas noches. Gracias. Quiero hacer una acotación muy personal. Yo creo que Lisa Abogado en estos momentos está en el mejor sitial de su carrera artística. Realmente. A mí, sinceramente, me duele todo el cuello de tanta concentración para entender palabra por palabra lo que ella estuvo masticando en sus canciones. Mi amor. Bueno, realmente acá Lisa quedó encantada, señora Guaraña. Y acá me estaba comprometiendo, pero realmente yo hace mucho que no canto. Pero voy a intentar que salga alguna voz. Bueno. Bueno, yo sé que Marisa me dijo, yo no quiero cantarle, es imposible, si vos estás ahí tenés que cantar, aunque sea como podemos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Marisa que está más allá del bien y del mal. Gracias Marisa por esta guaraña. Espero que le agrade y te cuento que me va a acompañar. Sé cómo estás hoy, pero te puedo asegurar que estás en el mejor momento. Ay, gracias. Vamos a cantar entonces Señora Guaraña, letra y música. No, La letra y la música. La música es del maestro Derly González. El maestro Derly González, la letra de la señora Marisa. Sí. Ahí vamos. Sinuoso tu cuerpo al andar por distintos senderos, melodiosa sonora de miel, señora Guaraña, vibrante la voz del cantor en noches cerradas, palabras de amor, la viva lengua sagrada, arpegio sonido ancestral, simboliza mi patria, acordes de primera pasión, señora Guaraña, embriagantes aromas de azar que vienen de tus entrañas, secretos idilio de amor, señora Guaraña. Tu melodía de las manos enaltece mi raza, eterno idilio de amor, tierra madre paraguaya.
Exactamente. Gracias, Lisa, gracias. Estreno mundial, ¿eh? Ustedes son testigos. Estreno mundial. Gracias, Marisa, por esta canción tan hermosa. Muchísimas gracias. Y ella es la madrina de este disco. A ver si me pueden bajar ¿Eh? A Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, yo les prometí que íbamos a hacer también las canciones del disco. Hoy van a ser testigos de dos álbumes. Sinceramente les tengo que decir que el último trabajo que hice fue en el 2018 y fue mi último disco en físico. Ahí a la entrada pueden ver todo, más o menos una pequeña muestra de una parte, porque no hay materiales que ya no están conmigo, como un álbum que grabé en Francia, donde también participó Ismael Ledesma, otro álbum que grabé en México y que, bueno, se quedó por allá. Y ahora todo está en las plataformas digitales. El último disco, digamos, en físico se llama Esperanza y Fe y fue del año 2018. 2019, 20, 21, 22, 23, 5 años, recibo una llamada telefónica de Berta Rojas increpándome de por qué no estaba yo haciendo cosas. Le dije, no, con ese último disco yo ya me despedí, ya me jubilé, ya hasta aquí nomás. Y me dice, ninguna posibilidad, vos tenés que seguir, porque yo sé que tenés muchas canciones más que tenés que aportar a nuestra música, y más que no hay muchas mujeres compositoras, ¿verdad? Y bueno, me dijo, te desafío a ver si sos tan ballet en un año para que saques un álbum. Y bueno, nos metimos ahí como locos al Laboratorio del Alma, y el 4 de diciembre hizo un año que nosotros lanzamos Laboratorio del Alma, y es mi primer material que está en la nube, o sea, mi primer material que tiene alas, porque está en la nube. Bueno, y después yo dije, bueno, ahí grabé una guaraña que compuse, que se llama Asunción de mis amores, y dije, con eso ya le rendí el homenaje a José Asunción Flores. Pero al final la vida te va marcando, uno a veces, el hombre propone y Dios dispone, uno se marca cosas y la vida te va llevando por otros caminos. Y nada, entonces surge la posibilidad de hacer, como les dije, el álbum, y de repente me siento como en un torbellino de cosas, de lanzamiento de 2 álbumes. Ahora salió una canción navideña en una nueva versión, y ahora ya me están retando porque hago demasiadas cosas a la vez, entonces ya anda ahí, no sé, si hago porque hago y si no hago porque no hago, pero no importa. El tema es que hay que hacer cuando llega el momento. Y yo quiero agradecer muy especialmente a todos y cada uno de los músicos que están conmigo esta noche aquí. Ellos son personas muy especiales para mi vida, porque yo siento que ellos también sienten conmigo y vibran y se emocionan con todas estas canciones. Y antes de cantar los últimos temas, quiero presentar uno por uno a todos estos músicos que están acá y quienes me tienen muchísima paciencia, porque a veces me salgo un poco de la partitura y ellos se vuelven locos. Bueno, voy a empezar acá con Daya Valenzuela. En su estudio hicimos Laboratorio del Alma. Buenas tardes, Daya. Mi bebé. Paula Rodríguez en el bajo. Yo creo que ella como música está dejando bien alta la brecha, ¿eh? Bien alta la brecha. Gracias, Paula. Toti Morel, para mí es un honor tenerlo a Toti. Es un grosso. También con Paula tienen un proyecto hermosísimo. En el arpa, ¿qué les puedo decir? Sisto Tadeo Corbalán, un apasionado del arpa. Ramón Nicolás Mendoza, mi ladero desde hace cuántos años. Yo tenía creo que 15 años cuando Ramón y yo ya tocábamos en diferentes lugares. Recuerdo que él trabajaba con mi papá en la imprenta y de repente me salía alguna actuación y le decía, papá, necesito equipo. ¿Qué buena galleta, papi? Pues mira, soy maquinista, me decía. Un grande del bandoneón, lo escucharon en ese solo que hizo el maestro Juan Ramón González, de la República
de Guarambaré. Y tengo que decir que no tiene cualquier madrina. Esteban Godoy, su madrina es Berta Rojas, ella me lo recomendó, es mi productor musical y arreglista en este momento. Y creo que tiene mucho futuro, de verdad. Así que, ¿qué te parece si hacemos la guaraña? Y después usted me va diciendo qué es lo que vamos a hacer para que... Yo todavía no tomé el vino, me guardan una copita, por favor. Bueno, entonces aquí van algunas de las canciones del álbum Laboratorio del Alma. Quiero perderme entre tus calles solitarias, recordar tu luna llena en mi andar errante, rescatar del olvido tu belleza y señorío, tus imágenes azules de nostalgias coloniales. Asunción de mis amores y recuerdos olvidos, madrugadas de bohemios y románticos perdidos. De la valle los amarillos y de aromas de azares, Paraguaycona, hoy te añoro en un suspiro. Asunción morena y bella de mis sueños juveniles, quiero ver tu amanecer y atardecer cerca del río, madre eterna de ciudades, silenciosa y solitaria, en un sorbo de nostalgia hoy te
veces me suelen decir no hables tanto y cantar más, pero no puedo con mi genio. ¿Puedo hablar un poquitito más? Sí. Tengo que decir que este camino de que me pueda dar el lujo de poder decir que soy cantautora no ha sido fácil. Ha sido un camino largo, ¿verdad? Un camino que ha tenido sus dificultades y que muchas veces uno tiene que aprender a ser diplomático en la vida, cosa que me cuesta muchísimo, ¿verdad? David sabe. Nunca me olvido de esa vez cuando hubo acá. ¿Te acuerdas, David? Perdón. Y cuando empecé a sacar mis primeras canciones y me llamaban de producciones para ir a cantar a un show, lo que sea, y me decían, vas a cantar 6 canciones. Y entonces yo le pasaba el repertorio y metía 3 canciones mías y 3 del repertorio conocido. Entonces el productor me decía, no, ¿qué es esto? No, la gente no conoce, cantar más todo eso que ya se conoce. Y entonces le decía, bueno, ¿por qué no ni vos ni yo? O sea, 4 canciones que vos elegís y 2 mías. No. Y así. Entonces empecé con 1 canción y 5 conocidas. Después 2 canciones y 4 conocidas. Y así despacito, con mucha paciencia. Ustedes no saben lo que significa para mí estar hoy en esta casa de autores cantando las canciones de mi autoría. Y todo es gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Y gracias a que tengo todavía la gracia de tener una madre que siempre fue así medio onda militar conmigo y me decía, el no ya lo tenés. Siempre tenés que irte detrás de sí, porque en Paraguay el no ya tenés. Y así. Y también esta noche es una noche muy linda porque no siempre le tengo a toda mi familia conmigo. Acá está mi compañero de la vida, con quien este año cumplimos 40 años de matrimonio. Y están mis 3 hijos, mi hijo mayor, Juan Pablo, que también canta muy bien y se hace de la estrella, no quiere cantar más, con su esposa y con su suegra. Gracias por estar acá también. Luego está Santiago, el milagro de mi vida, que está aquí. Y creo que Jessica también está por allí. Allá está mi Jessica. Amigos, amigas, mis amigos del gimnasio, porque aunque ustedes no lo crean, hace 6 meses me voy al gimnasio todos los días. Recomendable irse al gimnasio, especialmente señoras, porque las rodillas después nos pasan la factura, así que hay que irse al gimnasio. Mi amiga de toda la vida, Gladys, con su hija. Qué lindo es ver gente querida por ahí, si las echa por ahí. Ahí está también Mamucha, de que se va al gimnasio, ¿verdad? Marisa, la madrina. Está Vilma, una ex mamá de una ex alumna mía que estudió conmigo danza y que ahora es profesora de danza. No se recibió conmigo, pero gran parte de su gracias por estar acá. Bueno, no sé si me olvido alguien, perdón si me olvido de alguno de ustedes. Quiero también un aplauso muy especial para nuestro sonidista Gabriel Colmán. Excelente tu trabajo, Gabriel. Para nuestro iluminador también, que está allá creando un poco el ambiente. Y ya, de tanto que hablo, ya me olvidé qué es lo que tenemos que hacer. Ta'arun Derehen. ¿Conocen ustedes esa canción? Bueno, esta es una versión libre. Que la hago con todo respeto. Porque muchas veces siento y pienso de que las canciones muchas veces hay que bajarlas un poquitito para poder entender bien la letra. Y yo No. me quiero bajar y me voy a bajar luego, así que. Para eso te vas al gimnasio. Para eso me voy al gimnasio. Bueno, ahí vamos. Kodongo Ta'arun Derehen Dabul Ay Sheyupute Shaga'u Habul A'un Shekara
Muchas gracias. Ok. Bueno, esta canción evidentemente no es mía, ojalá fuese mía, una canción preciosa que la grabé hace muchísimos años y la traje de vuelta hasta acá. Y la siguiente, sí, la que viene, se llama Detener el Tiempo. ¿Y cómo nace esta canción? Nace de los momentos en que yo voy junto a mi mamá, que ya va a cumplir 92 años. Ella me acompañó y la gente que me conoce desde hace mucho siempre estuvo conmigo. Ahora ya está por cumplir 92 años y ya se le va la memoria, ¿verdad? Entonces yo a veces me voy a la tardecita o me voy a la mañana o las veces que tengo tiempo me voy y ella está sentada en su sillón y yo pongo mi sillita y me voy y me recuesto así y me dice, ¿vos quién sos? Le digo, yo soy tu hija. ¿Y ya tenés cabello blanco? Sí, ya tengo cabello blanco. Y me dice, le digo, yo quiero ser chiquitita y entrar de vuelta en tu vientre. Y me dice, no, ya sos muy grande, ya estás vieja. Y entonces le digo yo, mamá, mimámena un poquitito. ¿Cómo quiero que el tiempo se detenga acá contigo? Y pon mi cabeza en su regazo, ¿verdad? Y sale esta canción que se llama Detener el Tiempo, un poco en homenaje de la persona de mi mamá, porque la vida se va y a veces queremos detener el tiempo y eso es imposible. Y de eso se trata esta canción, que la compuse para ustedes. Espero que les guste.
Bueno, estamos llegando casi al final. Bueno, cómo no, así será, señor director. Esta canción también es una canción que la escribí lo ideal era hacerlo como en rasguido doble. Nosotros tenemos el rasguido doble que es también forma parte de nuestra musicalidad y no hay mucha composición en ese ritmo. La más conocida yo creo que es Despierta mi angelina, ¿verdad? De un grande que es Emiliano R. Fernández, si no me equivoco. Bueno, y yo quería hacer como un rasguido doble, al final salió una especie de habanera, abolerada, no sé, pero acá él es el culpable de lo que salió, ¿verdad? Y se llama Quiero hacerte feliz. Y dice más o menos así. Sí. Quiero hacerte feliz y no me dejas.
verdad han superado mis expectativas ustedes. Porque no, de verdad, nosotros nos miramos todos y decíamos, nosotros ya somos una multitud acá, si encontramos 4 personas ahí en el auditorio vamos a estar todos felices. O sea que nosotros nos sentimos hoy como si estuviéramos en un estadio, ¿verdad? Así que vamos a aplaudir a todo el público. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y nos vamos con este crecer y vencer. Creo que me estoy olvidando, recién me acordé de algo. Mariam Álvarez, muchas gracias. Mi asistente personal está allí también. Las 2 Andreas que están allá también ayudando en la logística. Gracias de todo corazón. Ahí te ¿qué le puedo decir? Ya quiero hacer una vez a la semana para estos encuentros. No me quiero más ir. Pero ustedes ya se quieren. Que se vayan. Nos vamos entonces con Crecer y Vencer, que tiene un mensaje provocador, ¿verdad? Un mensaje provocador. Y creo que de eso también se trata la música, para mí, por lo menos, para mí. La música, aparte de entretener y alegrar, ¿verdad?, también tiene que provocar, tiene que concienciar, tiene que educar, ¿verdad? Entonces hago énfasis en las letras de las canciones, porque mi afán es dejar un legado, dejar un mensaje, y gracias a ustedes por hacerse eco también de mi trabajo. Una vez más, gracias compañeros, gracias compañeras. Y nos vamos con Crecer y Vencer. Con más fuerza y convicción.